Nadie está tapando las cosas del gobierno porque si hay que decirlo, hay que decirlo. El gobierno se equivoca y se equivoca mucho y se equivoca todos los días. Pero el precio de la gasolina, eso sí no es culpa del gobierno. Ahí las cosas hay que explicarlas claramente porque no se puede achacar de cosas que no tienen que ver al gobierno en este caso. Seguramente ustedes lo han visto, lo están viviendo. El precio de la gasolina está subiendo y bajando constantemente. No es que el gobierno se haya vuelto loco de la noche a la mañana, aunque probablemente sí en algunas cosas. Es que más bien el mundo está hecho un lío completo. Y es que, a ver, Isra, usted no sé si ha escuchado eso de que Ecuador es un país petrolero. ¿Cómo puede ser posible que nosotros tengamos una gasolina en estos momentos cara? Y es que sí, Ecuador exporta petróleo, pero importa más del 80% de la gasolina y el diésel que se consume en el país. Y ahí la cosa cambia. Lo que usamos aquí viene de afuera. Y si afuera las cosas con el combustible se ponen color de hormiga, en Ecuador va a ocurrir lo mismo. Porque lo que pasa en otros lados con el precio de los combustibles, obviamente que nos impacta también a nosotros. Y aquí hay que hablar un poquito más de un tema geopolítico, si es que cabe el término, porque sí, la guerra en Medio Oriente tiene a todo el mundo con los nervios de punta y Ecuador obviamente no es la excepción. Como tú mismo mencionas, allá se produce gran parte del petróleo que no solamente consumimos nosotros, consumen muchísimos países. Entonces, cualquier conflicto que suceda en Medio Oriente hace que simplemente el precio del barril se dispare de la noche a la mañana, tomando en cuenta que solamente en este mes, estamos hablando que será abril, mayo, más o menos mediados, el diésel importado ha subido su precio en más del 50%, Marco. Y es que, Isra, no solamente es el precio de la gasolina, sino más bien también es el asunto de la logística. Porque, a ver, expliquemos esto. El asunto que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz o con la guerra en Medio Oriente, los barcos se demoran más y obviamente los seguros también se vuelven muchísimo más caros. Por eso es que a veces hay sustos por la escasez que se suele registrar en estos casos y lo estamos viendo, ¿no? Sí, En Ecuador hay días en que hay escasez y hay otros en que no, y la cosa tiende a ponerse peor. Si es que nos ponemos a resumir toda esta situación, el gobierno más bien sí nos está dando una mano, está subsidiando muchísimas cosas que no es como que les cueste poco, está gastando millones en dichos subsidios. Entonces, esto con el objetivo de que nosotros no sintamos ese impacto económico de una manera tan agresiva. Pero si es que nos referimos a lo que sucede en verdad en un conflicto mundial, no es como que tengamos una bola o una vara mágica que nos diga cómo va a ser el futuro y cuál va a ser el precio de los combustibles de aquí a la siguiente semana o incluso al siguiente mes. Para lo que no se necesita tener una varita mágica, Isra, es para darse cuenta de que si es que el conflicto en Medio Oriente sigue, la situación con los precios de los combustibles se va a poner peor. Y hay problemas en Europa, algunos vuelos cancelados, más de 20,000 vuelos. Se hablaba de Lufthansa que había cancelado por el asunto de la gasolina. En Estados Unidos el precio del galón de gasolina está casi al doble de lo que está en Ecuador. Y nosotros también, si la cosa sigue así, vamos a ver cómo la gasolina sigue subiendo sin que podamos hacer nada. Pero, repetimos, No es culpa del gobierno, la situación es global.